Ramón pasarán a dar comienzo a las jornadas y luego vamos a ir teniendo diferentes mesas. Estas mesas que habéis visto que son compra pública, agricultura, ganadería, vamos a tener experiencias que nos van a contar desde donde están trabajando sus éxitos en este sentido. Vamos a conocer diferentes experiencias de fuera del territorio y luego se van a sentar en la mesa también personas de la comarca que están interesadas, ¿no?, en poder hacer aquí esta transición en un sistema alimentario que nos facilite la relocalización y la adaptación a todas estas situaciones que estamos teniendo, ¿no?, de emergencia climática y que nos parecen tan importantes adaptar a través del fomento del consumo de producto local y de temporada. Paso a Lola Paniagua, que es la presidenta de la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera y que va a inaugurar las jornadas. Cuidar la Vera y a la gente que nos alimenta, cuidarnos nosotros mismos, es sin duda una propuesta ante la que nos sentimos apeladas, porque estamos hablando de poner la vida en el centro. La de nuestro territorio, su paisaje, su flora, su fauna, su suelo, sus gargantas, y de las personas de las que habitamos en nuestra comarca. Y en esto la alimentación es un pilar fundamental, desde que si logramos ir introduciendo cambios de manera progresiva, estamos seguros de que contribuiremos a la salud de quienes producen y consumen, a la conservación de nuestro paisaje y recursos y a la mejora de la economía local, contribuyendo a frenar la despoblación. Vivimos tiempos donde la urgencia por volver a la vista a lo local y repensar los modelos de producción y consumo nos interpela también para pasar a la acción. Los eventos extremos derivados de las emergencias globales pueden tener un gran impacto sobre la seguridad alimentaria y la nutrición de la población al verse afectadas por la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los alimentos. Lo ocurrido con la crisis del COVID-19 nos ayuda a prever situaciones futuras derivadas de la emergencia climática, en las que también se ven perturbaciones semejantes sobre la cadena alimentaria. Estos trastornos podrían llegar incluso a la interrupción total del suministro, dependiendo de la gravedad de la situación en determinadas zonas geográficas. Vivimos en una comarca con alto potencial productivo de alimentos diversos, que durante mucho tiempo permitió a sus habitantes vivir con autosuficiencia, con intercambios comerciales. Necesitamos tener un buen diagnóstico. Sabemos qué se produce concretamente, qué nos faltaría y se podría producir, cómo se distribuyen los alimentos y cuál es la procedencia de lo que más habitualmente consumimos, qué terrenos productivos están en abandono. Vale. Una transición planificada, progresiva, que tenga en cuenta a todos los agentes de la cadena alimentaria, que impulse la articulación de nuestros ganaderos y nuestros agricultores y les suponga un espacio seguro de venta que les permita hacer frente a las posibles pérdidas iniciales asociadas a la transición de un modelo intensivo a uno agroecológico, más sano para ellos, para sus animales, para el entorno y para los consumidores. Desde las políticas públicas comarcales somos conscientes de nuestra responsabilidad y nos estamos arremangando para trabajar en ello, pero sin la participación de nuestros productores y vecinos no sería posible. Os doy la enhorabuena por este primer encuentro, creo que es muy importante, hay mucha gente que está luchando por esta alimentación ecológica, por el cercanía, el consumir productos del tiempo y de la temporada y de la tierra. Y muchas gracias por haberme invitado y estaremos en contacto y apoyando en todo lo posible. Muchas gracias. Bueno, yo no soy agricultor ni soy ganadero, así que yo no tengo mucho que ver con quienes producen los alimentos que nos comemos, ¿no? Yo me he dedicado durante toda mi vida a hacer, soy sociólogo y me he dedicado a hacer eso que se llama investigación de mercados. Una gran marca multinacional nos encargó un estudio para que investigásemos qué significaba lo ecológico, el valor de los alimentos ecológicos en el mercado español. Y tengo por aquí, lo he rescatado ahí en la biblioteca, de hace 28 años, del año 93, y se titulaba el estudio Los nuevos valores sociales y el valor de lo ecológico como un valor relevante, ¿no? Hicimos el estudio, lo ecológico era algo absolutamente exótico, propio de los hippies, de gente que creía en Gaia. Aparte de esto, comenzó un pequeño boom también, el que yo participé, ¿no? Y era el boom de todos los alimentos precocinados, que también facilitaban y reducían los tiempos de preparación de los alimentos y el ahorro que suponía, lo tenían como ahorro, ¿no? Sin perder nada. ¿Qué pasaba? ¿O qué descubrí yo en aquel entonces? Que para mí fue una sorpresa. Que todas las marcas que nos querían vender sopas de sobre, croquetas precocinadas, macarrones precocinados, leche con propiedades maravillosas, los consumidores y las consumidoras aceptábamos perfectamente, encantados, sin ninguna
una posición crítica a todos esos alimentos. Pues me acuerdo que el Kinder Bueno costó muchísimo venderse, y aquello no lo quería nadie porque era todo azúcar y no tenía chocolate. Pues ahí los consumidores preguntan, ¿pero esto es una chocolatina? No, es que no tiene chocolate, tiene un 5% de chocolate. ¿Esto qué es? ¿Y esto tiene leche? No, tiene una crema, no se sabe qué, un barquillo, no sé cuánto. Y no se vendía, ¿no? 5 años después, por supuesto que se vendió. Fue una gran revolución y se vendió, ¿no? La alimentación era maravillosa, no solamente por eso. No solamente porque podíamos destinar solamente el 14,5% de la renta disponible en eso, sino porque además, objetivamente en España acabó con un montón de enfermedades endémicas derivadas de una mala alimentación. En Extremadura hasta los años 60, 70 y 80, pues enfermedades derivadas de esa alimentación irregular. Pues estaba el bocio y otras enfermedades, otros tipos de avitaminosis que eran derivadas de que la gente no comía muy bien. Las grandes marcas, las grandes multinacionales quisieron empezar a vender esa etiqueta de alimentos, de los alimentos ecológicos, ¿no? No hablo de los 90, pero sí del año 2000, ¿no? Y es verdad que entró muy bien, ¿no? Los alimentos ecológicos entraron muy bien porque eran como más naturales, eran como... Hacía referencia a esos tomates que nos daba el vecino, que a lo mejor estaban petados de insecticidas, pero como los daba el vecino y nos los daban en su punto perfecto de maduración, pues los tomates estaban exquisitos, da igual que fueran ecológicos o no, ¿no? Y la verdad es que entró bien ese tema. El consumidor y la consumidora pensaba que esos productos estaban más ricos, organolépticamente más ricos. Y me acuerdo de 2 estudios que hicimos, siento decirlo, pero así fue, eran productos en ciego. Hicimos un estudio para una marca que quería introducir una carne ecológica y otro estudio de una marca de distribución, marca Acme, que todos conocéis, aquí no hay, pero en una moral sí, que quería introducir tomates ecológicos en su lineal de verdura, ¿no? Pero claro, en las pruebas en ciego de los filetes de ternera, en el que los consumidores tenían un filete de ternera ecológico y un filete de ternera de agricultura intensiva, pues el 70%, me acordaré mientras viva, el 70% de los consumidores les gustaba más la carne que no era ecológica, y es más, pensaban que esa carne que estaba más rica y tenía más grasa era la ecológica. ¿Por qué? Obviamente era porque esa ternera en intensiva se alimentaba de maíz, se alimentaba de soja, se alimentaba de grano, y de esas cosas que las vacas que son herbívoros no comen, porque las vacas no son animales gramívoros, son animales herbívoros, deberían comer hierba. Y si comen grano, ¿qué pasa? Pues si comen grano lo que hacen es que engordan, son obesas, los azúcares se transforman en grasas y objetivamente ese filete estaba más rica porque tenía más grasa infiltrada. Es decir, esa etiquetita de que lo ecológico era más rico no se estaba cumpliendo en la carne.